«Papá, no quiero otra niñera», gritó Sofía desde el segundo piso. Con la voz ahogada en llanto, Javier Montalbán se detuvo en medio del pasillo. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared. El silencio que reinaba en esa mansión desde hacía casi 2 años le parecía más soportable que esos estallidos de tristeza que su hija lanzaba. Como bombas cada vez que alguien nuevo cruzaba la puerta, a la casa había dejado de ser un hogar el día en que Mariana, su esposa, murió en aquel accidente absurdo. Desde entonces, Javier vivía como un huésped entre paredes demasiado grandes, rodeado de recuerdos que no sabía enterrar ni conservar. Sofía, de 5 años, había despedido ya a 5 niñeras. Algunas se habían ido llorando, otras sin ticio, pero todas coincidían en una cosa: la niña no hablaba, no jugaba, no sonreía en esa mañana. La agencia había insistido una vez más: «Señor Montalbán, hay una última candidata. Se llama Clara. Tiene experiencia y es paciente igual. ¿Sabe esperar a Javier?» No respondió enseguida, solo suspiró. «Está bien, que vengan, pero será la última, a las 10. En punto sonó el timbre». Javier bajó las escaleras en silencio y abrió la puerta. Allí estaba ella, una mujer joven, de rostro sereno, ropa sencilla y ojos que no pretendían nada. No llevaba maquillaje. Su voz era clara. «Buenos días, señor Montalbán. Soy Clara». La niñera Javier asintió sin decir una palabra y se hizo a un lado para que entrara. Clara caminó despacio, como quien respeta el silencio de un templo desde el rellano del piso superior. Sofía observaba, medio escondida tras la baranda. Sus ojos oscuros no parpadeaban. Había aprendido a no ilusionarse. «¿Otra más, papá?», susurró. «Sí», respondió Javier con voz cansada. «Pero esta vez no tienes que decir nada si no quieres». Clara subió sin prisa los escalones, pero no se acercó a la niña. En lugar de eso, se sentó en el suelo, a una distancia prudente. «Hola, Sofía. ¿Te molesta si me siento aquí un momento?» «Hijo, mucho, y me duelen los pies». Sofía la miró como si no entendiera. Todas las anteriores intentaban hacerla hablar con canciones, muñecas o promesas vacías. Esta, en cambio, se sentaba en silencio 5 minutos, 10 a 15. «Si te quedas ahí, te vas a mojar con la maceta», dijo la niña. Sin mirarla, Clara sonrió, agradecida. «Gracias por el aviso. ¿Te gustan las plantas?». Sofía no respondió, pero tampoco se fue. Javier, desde abajo, observaba todo sin entender. Algo inusual había pasado. Su hija no había gritado. Había hablado esa noche. Durante la cena, Clara no se unió a la mesa. Se quedó de pie, discreta. Pero Sofía no apartaba los ojos de ella. «¿Por qué no come con nosotros?», preguntó la niña. «Porque no quiero incomodar a tu papá», respondió Clara con suavidad. Javier apretó el tenedor. Mariana solía decirle que la mesa debía ser el lugar donde todos caben, pero él había olvidado eso. Después, al acostarla, Sofía se abrazó al borde del vestido de Clara. «¿Vas a quedarte mañana?». Clara acarició su cabello. «Solo si tú quieres». Cuando Javier pasó más tarde por la habitación, la niña ya dormía. Sobre la almohada había un dibujo en 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Una niña, un hombre alto, y una mujer de vestido azul. Javier lo miró largo rato, en silencio. Luego apagó la luz y salió. Fue a su despacho. Sirvió una copa de vino. La sostuvo sin beberla y murmuró para sí, como una promesa o una advertencia: «No otra vez. No voy a abrir esa puerta». Pero muy en el fondo, esa puerta ya estaba entreabierta. Javier despertó temprano. Había dormido poco. Algo en su interior lo mantenía alerta, incómodo, como si su rutina hubiese sido alterada por una presencia inesperada. Esa mujer, Clara, llevaba apenas un día en casa y ya había logrado lo que nadie, en casi 2 años en que Sofía hablara, bajara a cenar. Q sonriera mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Recordó el dibujo. Aún estaba en su escritorio. No tuvo valor de guardarlo ni de tirarlo. Bajó a la cocina. Clara estaba allí, preparando el desayuno en silencio: pan tostado, huevos, leche tibia con canela. La escena era simple, pero se sentía ajena, íntima. Incluso, «Buenos días, señor Montalbán», dijo ella sin girarse. «¿Dónde está Sofía?», preguntó él, sin saludar. «¿Aún duerme?». «Tuvo una noche agitada». «¿Y tú? ¿Dormiste bien?». Clara lo miró por fin. Había un brillo tranquilo en sus ojos, lo suficiente. Javier se sirvió un café y la observó. Había algo en su manera de moverse, de hablar,
que le incomodaba o tal vez le descolocaba. No actuaba como las anteriores, no intentaba agradar, no caminaba con miedo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como niñera? 5 años, respondió. Clara, aunque con Sofía siento que estoy empezando desde cero. ¿Y qué crees que estás haciendo diferente? Ella se tomó un segundo antes de contestar. No intento curarla, solo estar ahí cuando se permita sanar. Javier bebió un sorbo del café. La respuesta le pareció demasiado emocional, casi ingenua, pero no pudo refutarla en ese mediodía. Mientras él trabajaba en su despacho, escuchó risas desde el jardín. Se levantó y se asomó por la ventana. Clara estaba sentada en el césped, con una cuerda improvisada como lazo, mientras Sofía intentaba atrapar mariposas imaginarias. «¡Te atrapé!», gritaba la niña. «No, ahora soy tu prisionera», respondía Clara. Riendo, Javier se alejó de la ventana con el ceño fruncido. No estaba molesto, estaba confundido. Era como si una grieta se abriera en el hielo que había construido para protegerse en horas después. Su socio Tomás lo llamó. «¿Cómo va todo por allá? ¿Sofía está bien?» «Sí», respondió Javier. «Hay una nueva niñera. Parece que funciona. Por ahora. ¿Y tú? ¿Funciona para ti?» Javier no respondió. Al final del día, Clara leía un cuento en la habitación de Sofía. La niña escuchaba atenta, con la cabeza apoyada en su regazo. Javier pasó por la puerta entreabierta y los observó. En la imagen lo atravesó. Era familiar, demasiado dolorosa. Mariana también leía así, sentada junto a la cama, con voz pausada y dedos suaves. Volvió a su despacho, pero no pudo concentrarse. A un par de horas después, Clara bajó en silencio. «Sofía ya duerme». «Bien», respondió Javier, sin mirarla. «Tengo una pregunta, diga. ¿Qué buscas aquí?» «Trabajo». «No me refiero a eso». Clara se detuvo junto a la entrada del salón vasco sentido. Veces el sentido aparece donde menos lo esperas. Javier se levantó. «Molesto. No necesito que filosofes en mi casa. Entonces dígame qué necesita». «Necesito que no se meta demasiado, que no cruce líneas». «¿Qué línea?», preguntó ella, sin elevar la voz. «Mi hija ya perdió a su madre. No quiero que pierda a otra figura más». «Sí, no me voy. Todas se han ido». «Yo no soy todas». Javier respiró hondo. Atacado, pero parte de él sabía que ella decía la verdad. «Solo. No te hagas indispensable», dijo al final. Clara asintió. «Entiendo, aunque no vine a llenar vacíos. Vine a acompañar». En ese momento, Sofía apareció en lo alto de las escaleras. «Papá, ¿puede Clara leerme otro cuento mañana?» Javier levantó la vista. La niña llevaba un peluche en brazos y los ojos medio cerrados. «Sí, claro, mi amor». Sofía sonrió y volvió a su habitación. Clara miró a Javier por última vez esa noche. A veces, los niños no necesitan explicaciones, solo necesitan constancia. Javier se quedó solo en el salón, con la luz tenue encendiendo sombras en las paredes. Clara no lo sabía, pero él también necesitaba constancia, y hacía tiempo que nadie se quedaba el tiempo suficiente para ofrecérsela. El tercer día empezó con una calma distinta. Había sol en los ventanales y olor a pan tostado en la cocina. Clara ya estaba de pie, preparando el desayuno, mientras Sofía, aún despeinada, se sentaba a la mesa con los ojos medio cerrados. «Hoy tenemos desayuno especial», anunció Clara, colocándole un plato enfrente. «¿Qué es esto?», preguntó la niña, mirando las figuras deformes. «Pancakes con forma de dinosaurios. O al menos lo intenté». Sofía levantó una ceja. «Este parece un zapato. Ese es el dinosaurio más temido del mundo». «¿El zapatosaurio?». Sofía soltó una pequeña risa. Clara fingió asombro. «¿Eso fue una risa?». «No, fue un estornudo disfrazado». Clara llevó una mano al pecho. «Teatral, me engañaste. Estás entrenando para espía». La niña bajó la cabeza para esconder una sonrisa. Desde el pasillo, Javier se detuvo antes de entrar. Había escuchado esa risa, breve, suave, pero era risa, y eso lo desarmó por completo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que su hija se reía, de verdad, que se preguntó si lo estaba imaginando. Cuando entró en la cocina, Clara le sirvió café, sin decir una palabra. Él agradeció con un leve movimiento de cabeza. «Hoy la sopa serra». «¿Verde?», dijo Sofía de pronto, mirando a su padre. «¿Verde?». «Clara dice que si mezclas amor y espinacas, el resultado no puede ser tan malo». «Eso aún está por verse», respondió Javier, tomando su taza. Más tarde, en el jardín, Clara y Sofía jugaban con una cuerda, inventando reglas sobre la marcha. Javier las observaba desde la terraza, con el teléfono en mano,
pero sin atención a la pantalla. Su mirada estaba fija en las dos. En Sofía corría entre las flores con una sonrisa amplia. Clara la seguía, dejándose atrapar. «Ahora eres mi prisionera», gritó la niña, envolviéndola con la cuerda. «¿Y cuál es mi castigo? Reír hasta que te duelan los cachetes». Clara fingió llorar. «Eso es cruel». Ambas rieron juntas. Rieron como si el mundo fuera simple, seguro, suyo. Javier tragó saliva. Le dolía verlas así. No porque fuera malo, sino porque le recordaba cuánto había perdido. Y aún más, cuánto temía volver a ganar. Esa noche, Javier decidió cenar con ellas. No dijo por qué. Solo se sentó a la mesa, sin avisar a Sofía. Lo miró sorprendida. «¿Hoy no tienes trabajo?» «Hoy no, Clara». Sirvió la sopa sin comentarios. Javier la probó y levantó una ceja. «No está tan verde como pensé». «Le puse más amor que espinacas», dijo Clara con una sonrisa. «Entonces, eso explica todo». Durante la cena, Sofía habló más de lo habitual. Contó lo que había aprendido en la escuela, mostró un dibujo, incluso hizo un chiste sobre un unicornio con diarrea, que hizo que los tres se rieran. Fue breve. Paró Few Real después de dejar a Sofía en su habitación. Javier bajó a la cocina. Clara lavaba los platos. «Hoy», se rió, dijo él. «Sí, lo noté. Hace meses que no la oía así. Las risas no desaparecen, solo se esconden cuando tienen miedo». Javier se apoyó en la encimera. «Tú también has estado escondida, ¿verdad?» Clara se quedó en silencio unos segundos. «Sí, pero Sofía me recuerda que vale la pena salir en». El ambiente se llenó de un silencio, tibio, no incómodo. «Han compartido, antes ti sabía». Javier se detuvo en el umbral. «Gracias por quedarte. Gracias por dejarme estar más tarde». En su habitación, Javier encontró sobre su almohada un dibujo de Sofía en 3 figuras tomadas de la mano, un sol sonriente y un corazón rojo flotando arriba. No tenía palabras, solo colores, pero decía tanto. Apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo durmió sin pesadillas. El tremedo, el sonido de los cubiertos, fue lo único que rompió el silencio durante el desayuno. Javier no había dicho una palabra desde que bajó, y Clara lo notaba. Sofía, en cambio, estaba distraída, con su tostada, decorándola con formas hechas de mermelada. «Hoy hay excursión en la escuela», anunció la niña, sin levantar la vista. «¿Dónde van?», preguntó Clara. «A un parque, con árboles gigantes. La señorita dice que son mágicos». Javier terminó su café de un sorbo. Se levantó y se ajustó la chaqueta. No dijo nada, ni un comentario sobre la excursión, ni una despedida, papá. Sofía lo detuvo justo en la puerta. «¿Vas a venir por mí?» Él said. Clara también contuvo el aliento. «Tengo reuniones, pero intentaré», dijo sin volverse en Clara. Acompañó a Sofía hasta la escuela, pero no dijo nada en él. Caminó la niña. Desde el asiento trasero, canturreaba bajito. Parecía tranquila, pero Clara notaba la tensión en sus hombros pequeños. Era como si cada palabra de Javier pesara más de lo que él creía. Más tarde, al regresar a la casa, Javier la esperaba en el pasillo. «Necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. «Estoy escuchando. No me gusta que Sofía se apegue demasiado a ti». Clara se cruzó de brazos. «¿Y por qué no?» «Porque no sé cuánto tiempo estarás aquí. Porque si te vas, volverá a romperse en punto. Y esta vez, no sé si podré con eso». «¿Está pidiéndome que mantenga distancia?», preguntó ella, con el ceño fruncido. «Estoy pidiéndote que no te conviertas en algo que no puedes prometer ser. ¿Y si no prometo nada? ¿Y si solo me quedo mientras ella me necesite?» «Eso no es suficiente para mí», admitió Javier. Con los ojos bajos, Clara dio un paso hacia él. «No lo dices», solo habló con firmeza. «Entonces dígaselo a ella. Dígale que no se encariñe, que no me mire como lo hace, que no me cuente sus sueños ni me deje entrar en sus miedos. Dígaselo usted». Javier tragó saliva. No podía hacerlo. «No, estoy listo para esto», susurró. «Yo tampoco, pero aquí estamos». Clara subió las escaleras sin decir más. Javier se quedó en el pasillo, con las manos en los bolsillos, sintiendo como el peso de su propia indecisión lo hundía. Esa tarde, Clara preparó una maleta pequeña. No hay beos, pero estaba lista por si él la empujaba a hacerlo. No era la primera vez que tenía que retirarse antes de crear lazos verdaderos en la habitación de Sofía. La niña dibujaba en silencio. Clara se sentó a su lado. «¿Puedo ayudarte con los colores?», preguntó. «¿Te vas a ir como las otras?». Clara parpadeó. La pregunta fue un golpe directo. «No quiero ir». «Pero a veces, los adultos, nos asustamos». «¿De qué?» «Dicen si de pueda».
de equivocarnos. Sofía bajó la cabeza. Yo me asusto cuando sueño que me quedo sola. Yo también. Pero aquí estamos, ¿no? La niña asintió y se inclinó para abrazarla. Clara la sostuvo con fuerza. Fue un abrazo largo, de esos que cicatrizan. Un poquito por dentro en esa noche, Javier subió las escaleras con paso firme, tocó la puerta del cuarto de Sofía. Clara abrió. ¿Puedo pasar? Claro, Sofía dormía, abrazada a su peluche. Hoy te esperó en la excursión. Estuvo todo el día mirando a la puerta. Yo no sabía qué decirle, dijo Clara en voz baja. Javier se acercó a la cama, tocó suavemente el cabello de su hija. No puedo protegerla de todo, pero no quiero ser yo quien la lastime. Entonces, no te vayas, susurró Clara. Ni tú, Ann, se miraron en la penumbra. No era una declaración de amor. Era algo más urgente, más honesto. Mañana cocinaré con ella, dijo Javier. En Clara sonrió. Le encantará en esa noche. Nadie lloró, nadie huyó, solo respiraron en silencio, como quien da el primer paso hacia algo que aún no entiende, pero que empieza a querer. El sábado amaneció con olor a masa casera. Desde temprano, Clara y Sofía habían llenado la cocina de harina, risas y caos dulce. Javier las observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sin intervenir. Esto parece un campo de batalla, dijo finalmente, medio sonriendo. Es un campo de panqueques, respondió Sofía, mostrando sus dedos llenos de masa. Hoy yo soy la chef, y Clara es mi ayudante, y bastante exigente. Por cierto, añadió Clara, fingiendo cansancio. Al Javier se acercó, se arremangó la camisa, y tomó una espátula. ¿Puedo ayudar? Sofía lo miró como si no lo reconociera. ¿En serio? En serio. Durante los siguientes minutos, cocinaron los tres juntos. La cocina se llenó de risas, harina en el aire, y sabores improvisados. Por un momento, parecían una familia común. Una que había olvidado el dolor. Una que todavía no sabía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Ann después del desayuno. Sofía subió a su cuarto a buscar su libro de cuentos. Clara y Javier quedaron solos en la cocina, recogiendo los restos del festín. No imaginé verte haciendo panqueques, dijo ella, sin mirarlo, ni yo. En silencio. Se nota que Sofía te adora, continuó Clara, mientras lavaba un plato. Y tú también le gustas mucho, respondió él, con un tono más serio. Ella se detuvo. Sintió que algo venía detrás de esas palabras. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Javier, apoyándose en la encimera. Claro. ¿Por qué te importa tanto mi hija? La pregunta no fue un ataque, fue una confesión de inseguridad. Clara lo entendió. Porque nadie me enseñó a amar a medias, y porque Sofía me recuerda a alguien que también necesitó que alguien se quedara. ¿A quién? A mi hijo. Javier sintió un nudo en la garganta. Nunca me dijiste que tenías un hijo. Lo tuve. Su nombre era Mateo. Murió cuando tenía 4 años. Un accidente en un segundo. Why did you cambio? Javier bajó la mirada. Las palabras lo golpearon como un eco. Lo siento, gracias. No busco compasión, en solo que entiendas que cuando cuido a Sofía, también me estoy cuidando a mí. Estoy reconstruyendo lo que pensé que había perdido para siempre. Javier respiró hondo. Se acercó un poco más. No sabía nada de esto. Nunca preguntaste. Tienes razón. Se quedaron en silencio. Dos adultos, rotos, tratando de encontrar palabras que no dolieran. A veces me da miedo, dijo Javier finalmente, que esto se vuelva algo más, que Sofía sufra, que yo me equivoque. Equivocarse no es lo peor, respondió Clara. Lo peor es no intentar en ese momento. Sofía bajó corriendo. Clara, papá, miren mi dibujo. Sostenía una hoja con crayones. 3 figuras tomadas de la mano. Una tenía alas, otra, un corazón gigante, la del medio, ojos enormes y sonrisa brillante. ¿Quién tiene alas?, preguntó Javier. Clara. Claro, respondió Sofía. Ella vuela cuando yo tengo miedo. Clara tragó saliva. Javier también. Esa tarde salieron los 3 al parque. Clara empujaba a Sofía en los columpios y Javier los observaba desde una banca. Por un momento, se preguntó cómo sería vivir sin ese miedo constante. ¿Cómo sería dejar de resistirse? Cuando regresaron, Clara llevó a Sofía a la habitación para un baño caliente. Javier entró en su despacho, pero no pudo concentrarse. Subió, tocó la puerta del cuarto. Clara abrió, con una toalla en la mano. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo quería darte las gracias. ¿Por qué? Por todo. Por cuidarte, por enseñarme que no todo está perdido. Clara bajó la mirada. No respondió, pero su silencio lo decía todo. Javier dio un paso atrás. No sé qué somos, no sé qué puede pasar.
Solo sé que estoy empezando a necesitarte. Ella lo miró, seria. Entonces, no me empujes a ir, mané. Y con esa frase, todo quedó dicho. A la tarde llegó con una brisa cálida que entraba por las ventanas abiertas. Clara estaba en la cocina, picando verduras mientras Sofía leía en voz alta desde el taburete. ¿Sabías que las mariposas viven muy poco?, preguntó la niña, sin levantar la vista del libro. Sí, pero aprovechan cada día como si fuera el más importante. ¿Y tú?, preguntó Sofía de pronto. ¿Tú aprovechas tus días? Clara se detuvo, miró a la niña y sonrió. Desde que te conocí. Sí, en Javier apareció en la puerta en ese instante. Llevaba la camisa sin corbata, algo inusual en él. Observó la escena por unos segundos. Sin interrumpir, interrumpió algo. Papá, Sofía, bajando del taburete, ¿quieres cenar con nosotras hoy? Javier se quedó en silencio. No, era costumbre. Siempre tenía una excusa en reuniones en llamadas en algo. Sí, claro, me encantaría. Clara parpadeó, sorprendida. Sofía dio un pequeño salto. Entonces, ¿será una cena especial? Mientras la niña decoraba la mesa con dibujos recortados y velas de batería, Clara servía la sopa con cuidado. No era un plato elegante, pero llevaba lo que más importaba. An intención, Javier se sentó a la mesa sin su teléfono. Solo él, su hija, y esa mujer que había llegado sin hacer ruido, pero que empezaba a ocupar espacios que creía cerrados. ¿Qué comemos?, preguntó, curioso. Sopa de estrellas, respondió Sofía, sonriendo. Tiene poderes mágicos, pero no se nota a simple vista. Habrá que probar, dijo él. Tomando la cuchara durante los primeros minutos, hubo una calma tímida. Clara comía en silencio. Sofía hablaba de la escuela, y Javier asentía. Pero poco a poco, la conversación fluyó. Risas suaves, anécdotas inocentes, y esa calidez que no venía del plato sino del momento. Clara me enseñó a doblar las servilletas como cisnes, dijo Sofía, mostrando una figura algo chueca. Impresionante, dijo Javier. Yo apenas puedo doblarlas por la mitad. Entonces, Clara tiene que enseñarte también, ordenó la niña con tono de jueza. Si el maestro es bueno, el alumno aprende, respondió Clara, jugando después de la cena. Mientras Sofía recogía los dibujos, Javier y Clara quedaron solos en la cocina. Él la observó mientras ella limpiaba la mesa. Gracias por esta cena, gracias por quedarte. No sé por qué me cuesta tanto sentarme a la mesa, confesó él. Tal vez porque antes las mesas estaban llenas de ausencias. A Javier bajó la mirada. Esa frase lo tocó más de lo que esperaba. ¿Y ahora, crees que están llenas de algo distinto? Creo que están empezando a llenarse de presencia. Y eso ya es mucho. En Sofía volvió con una hoja en la mano. Miren, dibujé la cena de hoy. Mostraba a los tres sentados a la mesa, rodeados de corazones. Clara tenía un delantal, Javier una sonrisa, y ella misma alas. ¿Por qué alas?, preguntó Javier, curioso, porque Clara vuela, no como los pájaros. Vuela cuando yo tengo miedo, y me lleva con ella. Clara tragó saliva. No dijo nada. Javier acarició el cabello de su hija. ¿Y yo vuelo también? Tú estás aprendiendo, pero ya te salen un poco más tarde. Sofía se fue a dormir temprano. Antes de cerrar los ojos, murmuró, hoy fue el mejor día en mucho tiempo. En el pasillo, Clara se apoyó en la pared, y Javier quedó frente a ella. Nunca pensé que cenar podría doler tanto, dijo él. ¿Por qué duele? Porque me recuerda lo que perdían, pero también lo que podría ganar si me atrevo. Clara dio un paso, dejando apenas unos centímetros entre ellos. Entonces, solo falta que decidas si el miedo es más fuerte que la posibilidad. A los ojos de Javier bajaron a sus manos, que temblaban ligeramente. Aún no estoy listo. Lo sé, susurró ella. Yo tampoco. Y sin decir más, se separaron. Pero el silencio que quedó entre ellos no era vacío. Era un acuerdo tácito, una promesa no dicha en esa noche. En su habitación, Javier encontró bajo su almohada una servilleta doblada en forma de cisne. No perfecta, no simétrica, pero con intención. La sostuvo entre sus dedos, y por primera vez en años se sintió parte de algo. Una vecina detuvo a la otra en la esquina, justo frente a los portones de la mansión Montalbán. Ambas caminaban con perros diminutos y miradas inquisitivas. Dicen que el señor Javier ahora cena acompañado, murmuró una, entre dientes. ¿Acompañado? ¿De quién? De la niñera. ¿Y con velas? Según el jardinero. La otra abrió los ojos como platos. ¿Velas? ¡Qué escándalo! Aquel rumor, como suelen hacer los rumores,
Creció con cada persona que lo repetía. Pasó del portón a la panadería, de la panadería a los empleados del club privado, y de ahí al oído más inesperado en Tomás, el socio más antiguo de Javier. Y Tomás no tardó en aparecer en la oficina de su amigo con una sonrisa socarrona. Entonces, ¿debo preocuparme? ¿La niñera te robó el corazón? Javier levantó los ojos de los papeles, fastidiado. Buenos días, Tomás. Qué placer verte, ironizó. Deja de hacerte el ciego. ¿Tú sabes lo que se dice de ti en todo el vecindario? No, me interesa lo que se dice, respondió Javier con frialdad. Why lo que se ve? Porque, hermano, los cambios en ti son evidentes. En Javier se quedó callado. Tomás, más serio ahora, lo miró fijo. ¿Te estás enamorando de ella? No es asunto tuyo. Lo es, si afecta tu vida, tu hija y tu empresa. Javier apretó los dientes. Sabía que Tomás no hablaba por chisme, sino por preocupación genuina. Clara no busca nada. No se impone a no piden solo. Está... ¿Y tú? Yo no sé qué estoy haciendo, confesó finalmente. Tomás se recostó en la silla. Entonces más vale que lo sepas antes de que sea tarde. En esa noche, al volver a casa, Javier se encontró con una escena inesperada. Clara y Sofía estaban en la entrada, bajo una manta, mirando el cielo. ¿Qué hacen aquí fuera?, preguntó, dejando el maletín. Contamos estrellas fugaces, dijo Sofía. Pero Clara dice que algunas no se ven, solo se sienten. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna? Sí, respondió la niña. Cuando estás en casa y te ríes, parece que cae una estrella aquí, y se señaló el pecho. Javier tragó saliva. 6, junto a ellas. ¿Y si alguna estrella cae en falso? Entonces la recogemos y la volvemos a lanzar, respondió Clara. Sin mirar a Javier, la miró de reojo. Quería decirle algo, pero no sabía qué. Y al día siguiente, Clara fue al supermercado del barrio. Mientras comparaba precios de frutas, dos mujeres la observaron desde el pasillo. No disimulaban. Esa es, dijo una, la niñera, demasiado joven para quedarse en esa casa sin intenciones. Clara fingió no escuchar, pero dentro de ella, la incomodidad crecía. No por ella, sino por Sofía, por Javier. Al volver a la mansión, dejó las bolsas sobre la encimera y fue directo al despacho. Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. Javier levantó la vista. Te escucho. Hay rumores, en el barrio, en la tienda, sobre ti y sobre mí. Lo sé, dijo él, para sorpresa de Clara. ¿Y no te importa? ¿Debería? Me importa lo que piense Sofía. Me importa que pueda afectarle. Javier se levantó, caminó hacia la ventana. No he hecho nada de lo que deba avergonzarme, ni yo, pero no somos invisibles, Javier. No para el mundo. ¿Y para ti?, preguntó él, girando hacia ella. Clara lo miró. Por un momento, pensó en decirle lo que sentía, lo que aún no se atrevía. No, pero se contuvo. Para mí, eres alguien que aún no decide si se permite sentir. La tensión era palpable. ¿Y tú sí? Yo ya sentí. Ya perdí. Y aún así, sigo aquí. Sofía interrumpió el momento, entrando con un dibujo en la mano. Miren, hoy dibujé nuestra casa con alas. ¿Por qué con alas?, preguntó Javier, tomando el papel. Porque ahora se siente como si volara. Clara sonrió con los ojos húmedos. Eso es lo único que me importa, susurró. Javier la miró de nuevo, esta vez sin miedo, pero también sin promesas. Esa noche, en la soledad de su habitación, Clara escribió en su diario. No lo hacía desde hacía años. Solo una línea. Si el viento sopla en contra, entonces volaremos más bajo, pero no dejaremos de volar. Sofía no durmió bien aquella noche. Clara lo notó al verla bajar las escaleras con los ojos hinchados, arrastrando su peluche preferido, como si fuera demasiado pesado. ¿Pesadilla?, preguntó, sentándose a su lado en el sofá. Sofía asintió. Sin hablar. ¿Quieres contarme? Soñé que tú te ibas, murmuró, sin levantar la mirada. Clara respiró hondo. No era la primera vez que lo escuchaba, pero sí la primera vez que lo decía con tanto miedo. No me voy a ir, Sofía. No sin decirte antes. Han prometido. La niña tragó saliva. Es que todos se van. Mamá, las otras niñeras, los amigos de papá, todos. Clara tomó su mano con suavidad. Yo no soy todos. ¿Y si papá se enoja contigo? Si papá puede enojarse. Claro, todos nos enojamos a veces. Pero no por eso dejamos de querer. Sofía la miró por fin. ¿Y tú lo quieres? La pregunta la desarmó. Clara no respondió de inmediato. La niña no insistió. Solo la abrazó fuerte, como si ese gesto contuviera todas las respuestas. Más tarde, mientras preparaban la mochila para la escuela, Javier entró a la cocina,
Buenos días, dormilonas en Clara. Lo miró de reojo. Podía notar que él también había dormido mal. Había ojeras bajo sus ojos y un gesto tenso en la mandíbula. ¿Todo bien?, preguntó ella, mientras ajustaba el cierre de la mochila. Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza, como los rumores. Javier la miró, sorprendido por la franqueza. Entre otras cosas, Sofía tuvo pesadillas. ¿Cree que me iré en el rostro de Javier se contrayó de inmediato. Se agachó junto a Filla Sophie. Eso no va a pasar, ¿seguro? Lo que sí es seguro es que no dejaré que algo malo te pase. A nunca en Clara lo observó. Había firmeza en su voz, pero también miedo, a miedo de no poder controlar todo. Miedo de Faller. El miedo se hereda, Javier, dijo Clara en voz baja, y ella está recogiendo el tuyo. Aunque no digas nada en él bajo la cabeza, no quiero que la lastimen, ni que me la quiten. Entonces, enséñale que amar no es peligroso, que la gente también se queda, que no todos huyen después de dejar a Sofía en la escuela. Javier invitó a Clara a caminar con él. No lo hacían nunca. Era un gesto nuevo, íntimo en su sencillez. ¿Tú tienes miedo?, preguntó él, sin mirarla. Mucho. ¿Y aún así te queda? Sí, porque el miedo solo tiene poder si lo dejamos crecer. En silencio, Javier se detuvo frente a una banca del parque. Se sentó y la invitó a sentarse junto a él. No sé si puedo volver a amar. A veces siento que traiciono su memoria. Amar no borra el pasado, lo honra, dijo Clara, porque significa que todo lo que viviste fue real, que aún tienes amor para dar a él. La miró por largo rato. Cuando hablas así, me dan ganas de correr y al mismo tiempo de quedarme. Entonces, quédate, aunque sea un minuto más cada día. El viento soplaba suave. Unas hojas cayeron sobre sus rodillas, como si el otoño también escuchara a Ana al volver a casa. Javier se detuvo en la puerta. Clara. Sí, gracias por quedarte. Ella no respondió, solo sonrió en esa noche. Sofía durmió con una pequeña linterna bajo la almohada. ¿Para qué es eso?, preguntó Clara. Por si los monstruos vienen. Esta vez quiero verles la cara en Clara. Le acarició el cabello. ¿Eres valiente? ¿Lo sabías? Aprendí de ti, dijo la niña, cerrando los ojos desde el pasillo. Javier escuchó esas palabras en silencio. Supo que el miedo que él le había heredado podía transformarse, podía dejar de ser una sombra, podía ser luz, si se atrevía. La llamada llegó en una tarde templada, justo cuando Clara terminaba de leerle un cuento a Sofía en el salón. Javier había subido a su despacho hacía unos minutos, diciendo que necesitaba revisar unos documentos, pero lo que encontró fue mucho más que eso. ¿Quién era?, preguntó Clara cuando él volvió con el rostro apagado. Era Eugenia, la madre de Victoria. Está en Madrid, quiere verman. Clara parpadeó. Ese nombre hacía eco en la casa como un fantasma que jamás se había exorcizado después de tanto tiempo. Dice que es urgente y conociéndola. Cuando dice eso, ¿lo es? ¿Quieres que te acompañe? Javier negó con la cabeza. Prefiero ir solo, honesto. Es algo que tengo que enfrentar por mí mismo. Horas después, Clara estaba en la cocina cuando escuchó el portón de entrada abrirse de golpe. No era Javier. Sofía entró corriendo. Hay una señora muy elegante en la puerta. Dice que quiere hablar contigo. Clara se secó las manos rápidamente y caminó hasta la entrada. Allí estaba ella, alta, impecable, con una mirada que juzgaba. Incluso antes de hablar, señorita Clara, preguntó con tono seco. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Soy Eugenia Montenegro, la abuela de Sofía. Clara intentó ocultar su sorpresa. ¿Le gustaría pasar? No será necesario. Lo que tengo que decirle será breve. Clara se mantuvo firme. Eugenia la miró como si intentara perforarla con los ojos. He venido porque me preocupa el entorno en el que está creciendo mi nieta. No me malinterprete. Estoy segura de que es buena persona, pero lo bueno no siempre es lo correcto. Con todo respeto, señora Montenegro, Sofía está bien, se ríe, juega, duerme tranquila. No necesita otra guerra. La guerra comenzó cuando usted cruzó esa puerta y se instaló en la vida de mi yerno como si le perteneciera. Clara tragó saliva, pero mantuvo la compostura. Yo no me instalé en ninguna parte. Sofía me eligió. Y Javier, bueno, él sabe lo que hace. ¿Lo sabe? ¿O solo necesita una distracción para no enfrentar el dolor? Tal vez necesite amor, no juicios. Y Sofía también. Eugenia dio un paso atrás. Altiva, le advierto,
Señorita, estoy dispuesta a luchar por la custodia si es necesario. No permitiré que una desconocida con mirada tierna manipule lo poco que queda de mi familia. Yo no manipulo. Señora, solo cuido en Eugenia. La miró unos segundos más. Luego giró sobre sus tacones y se marchó sin despedirse más tarde. Cuando Javier regresó, ya era noche cerrada. Clara lo esperaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas. ¿Viste?, preguntó sin rodeos. Sí, y me dijo que había pasado por aquí. Lo hizo. No fue una conversación agradable. Javier se dejó caer en el sillón, agotado. No sé qué pretende. Siempre fue así. Controladora, hiriente empero. Ahora la siento. Peligrosa. Está herida. Y las heridas mal sanadas se convierten en amenazas. Javier la miró con tristeza. Me dijo que podría llevarme a juicio, que está dispuesta a quitarme a Sofía. ¿Y tú qué harás? Pelearé. Pero tengo miedo, Clara, no de perder con abogados, sino de perder lo que estamos construyendo en Clara. Se acercó, despacio. El pasado puede volver, pero no tiene por qué quedarse. ¿Y si nos arrastra con él? Entonces, luchamos. Como familia, Sofía dormía en su habitación, abrazando su osito favorito. Javier y Clara entraron sin hacer ruido. La niña murmuró algo entre sueños y giró. En la cama, Clara acarició su cabello. Ella no entiende todo esto, pero siente cada tensión. No podemos permitir que la arranquen de este lugar donde al fin se siente en casa. No dejaré que eso pase, juró Javier. En esa noche, más que nunca, supieron que la amenaza no venía de los problemas cotidianos, sino de las sombras que el pasado insistía en proyectar sobre su presente. El amanecer trajo consigo un silencio espeso. Javier no había dormido bien. Había pasado la noche entera caminando por la casa, como un fantasma, evitando cruzarse con Clara. La amenaza de Eugenia seguía pesando sobre sus hombros. Como una piedra imposible de mover en Clara, preparaba el desayuno. Cuando escuchó sus pasos detrás, ¿desayunas algo?, preguntó, sin voltear. No, gracias. Necesitamos hablar. Ella cerró los ojos por un instante, como si ya supiera lo que venía. Estoy escuchando. Javier se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Ayer, cuando hablé con Eugenia, ella fue clara. Si no me alejo de ti, iniciará un proceso legal para quitarme la custodia de Sofía. ¿Y tú estás considerando hacerlo? Clara, no es tan simple. No puedo perder a mi hija. Es lo único que me queda. ¿Y yo? Solo una pausa, una ilusión. No digas eso. Tú eres más de lo que imaginé volver a sentir. Entonces, ¿por qué dudas? Porque tengo miedo. Porque ella tiene poder, conexiones. Porque si esto va a juicio, cualquier cosa puede pasar. Y porque sigues permitiendo que ella controle tu vida. Incluso, desde su desprecio, Javier bajó la mirada. Se sentía expuesto, débil. Nunca pensé que volvería a amar. Why, cuando llegaste, me asustó lo fácil que fue. Pero ahora todo eso parece frágil, como si estuviera construido sobre hielo. El amor no es frágil, Javier. Lo que es frágil es tu decisión de protegerlo. Sofía apareció en la cocina restragándose los ojos. ¿Por qué hablan bajito? Clara fue hasta ella y la abrazó. Solo estábamos recordando cuánto te amamos. La niña sonrió, pero sus ojos estaban cargados de una tristeza silenciosa. Había escuchado más de lo que aparentaba después del desayuno. Javier salió. Tío O, que necesitaba pensar. Clara sabía que eso significaba huir, pero no lo detuvo. A veces, uno necesita tocar fondo para entender lo que realmente importa horas después. Javier regresó. Entró con pasos lentos, casi derrotados. Clara lo esperaba. En la sala, sentada, con un cuaderno abierto sobre las piernas. Tengo que decirte algo, comenzó él, algo que nunca le he dicho a nadie. Te escucho. Antes de que Victoria muriera, ya no la amaba. Clara lo miró sin pestañear. Lo nuestro se había vuelto una rutina vacía. Dormíamos en la misma cama, pero con kilómetros de distancia entre nosotros. Y cuando el accidente ocurrió, lo único que sentí fue culpa. No solo por perderla, sino por haber dejado de sentir mucho antes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que sepas que mi miedo no viene de ti. Viene de no haber sido honesto conmigo mismo por años. Y ahora temo volver a equivocarme. En Clara cerró el cuaderno. Se levantó. Todos tenemos cicatrices, Javier, pero no puedes usarlas como excusa para huir del presente. No estoy huyendo. Entonces, quédate a luchar. Elige. En ese momento, Sofía apareció desde la escalera con un dibujo en la mano. Mira, papá, es para ti y para Clara. Era una hoja
con 3 figuras tomadas de la mano. Encima, en letras torcidas a mi familia, Javier sintió un nudo en la garganta. Tomó la hoja y se arrodilló frente a su hija. Gracias, princesa. Clara, ¿va a quedarse siempre? Él la miró, luego miró a Clara. Eso depende de nosotros, respondió Sofía. Se fue a su habitación tarareando una canción. Cuando desapareció por el pasillo, Javier susurró: no quiero perderlas. Entonces, no dejes que las mentiras piadosas destruyan lo verdadero. Podrás perdonarme por dudar. Solo si no vuelves a hacerlo. Javier la abrazó. Fue un abrazo distinto. Real. Uno que hablaba sin palabras. Uno que, por fin, no dolía. Esa noche, mientras la casa dormía, Clara se quedó despierta, mirando el techo, contando los segundos, como si el tiempo pudiera darle respuestas. Aunque Javier había elegido quedarse, algo en sus ojos aún no había voltado por completo en Sofía. Giraba en la cama, inquieta. Clara se levantó y fue a verla. La niña sudaba levemente, murmurando entre sueños: no te vayas. Mamá, no. Clara acarició su cabello con delicadeza. El dolor de Sofía era más profundo de lo que aparentaba. No bastaba con cuidados y cuentos. Había heridas que necesitaban algo más que amor, necesitaban presencia, constancia, verdad. Al amanecer, Javier encontró a Clara sentada al lado de la cama de Sofía. Ella no dormía, solo la observaba respirar. ¿Ha tenido otra pesadilla?, preguntó en voz baja. Cian, llamaba a su madre, y también a Mian. Confundía las voces, los brazos, como si tuviera miedo de despertar y que nadie estuviera. Dios. Javier, esto no es solo sobre ti y sobre Mian, es sobre ella, lo sé, pero a veces siento que no sé cómo ayudarla. No necesita grandes gestos, solo que estemos, que no desaparezcamos cuando el aire se vuelva pesado más tarde. Clara buscó entre sus cosas una caja pequeña. Allí guardaba fotografías de su infancia, cartas de su madre, trocitos de papel que contaban fragmentos de su historia. Llevó la caja hasta Sofía y se sentó junto a ella en la alfombra. ¿Sabes qué es esto? ¿Una caja mágica? O menos es una caja que guarda momentos, cosas que no quiero olvidar. ¿Puedo ver? Claro. Sofía fue sacando las fotos una a una, haciendo preguntas, riendo, sorprendida. ¿Tú también fuiste niña? Sí, y tenía miedo a la oscuridad. Y me encantaba pintar como tú. ¿Dónde está tu mamá? Se fue hace tiempo, pero aún vive aquí, dijo, tocándose el pecho. Sofía se quedó pensativa. Luego miró sus propios dibujos. Puedo hacer una caja como la tuya, por supuesto. Vamos a llenarla juntas. Mientras buscaban cosas para guardar, Javier las observaba. Desde la puerta, en aquella escena, le apretó el corazón. Por primera vez en años, Sofía reía sin forzar. Clara no solo le había dado cuidados, le había dado raíces. En esa tarde, salieron al parque, una pequeña pausa para respirar. Clara llevaba una manta, un par de libros y algo de fruta. Javier cargaba la mochila de Sofía. Papá, mira, mariposas, gritó Sofía, corriendo entre los árboles. Ten cuidado, no te alejes mucho, gritó Javier. Pero su voz sonaba más liviana. Clara lo miró. ¿Hace cuánto no venías al parque con ella? Desde antes del accidente. Victoria era quien la traía siempre. Yo me perdí muchos momentos. Nunca es tarde para empezar. De nuevo Sofía volvió con flores en las manos. Para ti. Clara, gracias, mi amor, son hermosas. Y esta es para ti, papá. Javier la abrazó con fuerza. Pero Clara notó algo en Sofía. No respondió igual. Su cuerpecito quedó tenso. Los niños sienten en más tarde. Mientras Javier se distraía leyendo, Sofía se acercó a Clara y susurró: ¿por qué papá no me abraza como tú? ¿Qué quieres decir? Cuando tú me abrazas, siento calor por dentro con él. Solo siento que quiere que yo esté bien, pero no lo siento a él. Clara mordeu o lábio. A sinceridade de uma criança era muitas vezes uma flecha sem aviso. Tú, papá te quiere mucho. Sofía solo, que a veces el miedo también se disfraza de amor. ¿Él tiene miedo de mí? No, tiene miedo de perderte. Y cuando uno tiene miedo, olvida cómo se abraza bien. La niña se quedó en silencio. Luis, sin previo aviso, se acercó a Javier, que seguía distraído. Papá, abraza a mí. Pero como si no tuvieras miedo. Javier la miró, desconcertado. Luego dejó el libro a un lado y la abrazó, aún con fuerza, con verdad. Y entonces ella sí respondió. Se fundieron en un silencio que sanaba más que 1000 palabras. Clara los observó desde lejos. Sonrió a veces. Un abrazo si basta. Cuando viene del lugar correcto. Teografía.
La tarde había caído como un suspiro lento. Javier y Clara ordenaban la casa, mientras Sofía dibujaba en su cuarto, tarareando una canción sin letra. Era una calma que no habían sentido en semanas, pero esa calma estaba por romperse mientras organizaban una estantería del despacho. Clara encontró una vieja caja de madera. Estaba empolvada, oculta detrás de libros de finanzas y contratos olvidados. ¿Esto es tuyo?, preguntó, soplando el polvo. No lo recuerdo, respondió Javier. Frunciendo el ceño, abrió la caja con cuidado. Dentro, fotos antiguas, papeles amarillentos, un perfume seco y un álbum que parecía demasiado intacto para estar olvidado. Clara lo abrió por curiosidad. Las primeras páginas mostraban fotos de Javier y Victoria en sus primeros años juntos. Viajes, navidades, celebraciones. Luego, apareció una imagen diferente. Era Clara, más joven, sosteniendo una carpeta de papeles, sonriendo tímidamente al lado de una enfermera en la puerta de una clínica. En el reverso, una fecha. 8 atrás. Javier, ¿qué significa esto? Él la miró sin entender. Tomó la foto en sus manos y empalideció. Yo no recuerdo haber visto esto antes. ¿Cómo es posible que haya una foto mía en tu casa de hace tantos años? Esa clínica. Javier tocó el borde de la imagen. Es la fundación donde Victoria hacía donaciones anónimas. Ella iba allí cada mes, ayudaba a mujeres jóvenes embarazadas. Decía que era su manera de devolver algo bueno al mundo. Clara se quedó en silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Yo, Steph, Ali, Hayes, 8 acos confiaron en mí. Phew, un momento muy difícil. No tenía nadie. ¿Tú fuiste una de las mujeres que ella ayudó? No solo eso, Clara tragó saliva. Fui la única que no aceptó el dinero, pero dejé una carta agradeciendo su compasión. Javier se hundió en una silla. La foto, como si fuera una pieza perdida de un rompecabezas que había estado buscando sin saber. Esto cambia muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora entiendo por qué. Cuando te vi por primera vez en la entrevista, sentí algo. Como si ya te conociera. Como si algo dentro de mí se activara sin explicación. ¿Crees en las casualidades? No, creo que algunos encuentros están escritos de una manera que solo comprendemos cuando dejamos de correr. Clara volvió a mirar la caja. Debajo del álbum había una carta sin abrir. El sobre estaba dirigido a Victoria, con letra firme, de alguien que firmaba solo como C. Ella lo abrió con cuidado. La tinta estaba algo corrida, pero se podía leer en gracias por no juzgarme, por mirarme como una persona y no como un error. A veces, una mirada humana es más valiosa que 1000 palabras. No sé qué será de mí, pero hoy, por su gesto, decidí seguir adelante. Javier se llevó las manos al rostro. El silencio pesó. ¿Eres tú? Sí, lo escribí el día que salí de la clínica. No sabía que Victoria lo había guardado. Ella hablaba de esa carta. Decía que una mujer valiente le había enseñado que la compasión aún existía. Nunca mencionó tu nombre. Solo decía que, si algún día volvía a cruzarse con ella, le daría las gracias en persona. Clara apretó los labios. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Creo que lo hizo, a través de ti. Y yo. Javier se inclinó hacia ella. Yo quiero darte las gracias, por no rendirte, Anne, por cuidar de mi hija, por no soltarme, incluso cuando yo no merecía ser sostenido. Sofía entró corriendo en la sala, con otro dibujo en la mano. Miren, este es nuestro árbol. Tiene corazones en lugar de hojas. Clara la levantó en brazos, besándola en la frente. Es el dibujo más bonito que he visto. ¿Puedo ponerlo en la puerta? Claro que sí, amor, respondió Javier, sonriendo con ternura cuando Sofía salió. Clara se giró hacia Javier. Todo esto es mucho, pero no quiero que se convierta en una carga. No lo es. Es la verdad. Y la verdad, Clara, aunque duela, también libera. Ella sintió lentamente. Se abrazaron, y desta vez não havia peso. Havia história, havia gratidão, e talvez amor verdadeiro nascendo das cinzas do inesperado. Aquel lunes amaneció más gris que de costumbre. El cielo, como el pecho de Clara, parecía cargado de algo que aún no sabía nombrar. Javier había salido temprano a una reunión. Clara, por su parte, se sentó en la cocina con una taza de café frío entre las manos sin beber. Había pasado la noche pensando, repasando los últimos meses, recordando cada gesto, cada palabra, cada silencio, y había algo que no la dejaba en paz. ¿Quién era ella en esa casa?
una cuidadora, una mujer rescatada por el destino, o alguien que, sin darse cuenta, había ocupado un lugar que no le correspondía. Sofía bajó las escaleras en pijama, arrastrando su peluqui fevereto. Se frotaba los ojos. Ya amaneció. Sí, mi amor. Ven, que el desayuno está casi listo. Y papá tuvo una reunión importante, pero dijo que regresaría temprano a la niña. Asintió, pero algo en su mirada reflejaba una pregunta no dicha. Clara la abrazó con suavidad. Le dolía la idea de que, tal vez, ya no estaría allí por mucho tiempo. A horas más tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Clara caminó hasta el jardín. Respiró profundo. El silencio le pesaba, pero también la empujaba a actuar. Sacó de su bolso un sobre blanco dentro, una carta. La había escrito a mano. Durante la madrugada, cuando Javier regresó, encontró a Clara sentada en el banco de piedra, bajo el roble. Ella lo miró con una mezcla de calma y tristeza. Necesito hablar contigo. Claro, pasó algo, sí y no. Pasaron demasiadas cosas, y al mismo tiempo, siento que algunas no deberían haber pasado. Javier frunció el ceño, se sentó a su lado, atento. Te he visto renacer, Javier, volver a ser padre, volver a mirar con el corazón, y me siento honrada de haber sido parte de ese proceso. Pero no puedo quedarme aquí solo por gratitud, o por lo que podríamos ser. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito salir de esta casa por un tiempo, volver a encontrarme, saber quién soy sin la sombra de esta historia. Clara, yo no quiero que te vayas. Esto que tenemos, ¿es real? ¿Lo es? ¿O es un refugio mutuo? Yo vine aquí a trabajar, a cuidar de Sofía, y terminé sintiendo cosas que no esperaba, pero también sé que no quiero construir mi vida en base a una historia inacabada. Javier se levantó, encaminó unos pasos, luego se giró. ¿Y Sofía? ¿Le dirás que te vas? Sí, ahí, pero de la manera más amorosa posible. Ella es fuerte, más de lo que creemos, y esto no es un adiós eterno. Solo necesito tomar aire. Javier bajó la mirada. El silencio volvió a envolverlos, pero ahora dolía más. Clara extendió el sobre. Aquí hay una carta para ti. No la leas ahora. Hazlo cuando estés listo. ¿A dónde irás? A un lugar tranquilo. Con mi tía, en el campo. Solo por un tiempo. Necesito escribir en pensar, escuchar mi voz sin el eco de los demás. Y si te das cuenta de que no quieres volver, entonces esa será mi verdad. Pero si descubro que quiero regresar, vendré no como la niñera, ni como la mujer que llenó un vacío, sino como alguien que eligió quedarse desde el amor, y no desde la necesidad. Esa noche, Clara preparó a Sofía para dormir. Le contó un cuento nuevo, sobre una flor que necesitaba alejarse del jardín para entender su valor. ¿Y la flor volvió? Sí, pero volvió porque quiso, no porque la obligaron. Y.L. Jordan la recibió con los brazos abiertos. Sofía la abrazó con fuerza. ¿Vas a irte? Sí, mi amor, pero no por mucho. Solo necesito descansar un poquito. Respirar diferente. Te llamaré todos los días, te lo prometo. ¿Y papá? Él te ama con todo su corazón, y estará contigo siempre. La niña asintió, guardando las lágrimas. ¿Me llevarás en tu corazón? Siempre al amanecer. Clara salió con una maleta pequeña. No miró atrás, no porque no doliera, sino porque su decisión estaba tejida, con respeto, por ella misma, por Javier, y por Sofía. La casa se sentía más grande sin Clara, no porque hubiese cambiado físicamente, sino porque su ausencia ocupaba cada rincón. Javier lo notaba al despertar, al sentarse a leer el periódico, incluso al mirar a Sofía mientras desayunaba en silencio. A los primeros días fueron confusos. Él había querido correr tras ella, pedirle que se quedara, prometerle certezas que pero algo en sus palabras, su claridad, su firmeza, le hizo entender que no debía interrumpir ese vuelo. Porque el amor, si es verdadero, no sé. Retín se espera. Papá, ¿hoy va a llamar? Preguntaba Sofía cada noche. Sí, mi amor. Ya così es hora. Y como un ritual, Clara llamaba. Les contaba historias del campo, de cómo cantaban los grillos al atardecer, de las galletas que su tía horneaba, de los dibujos que Sofía le enviaba por carta. Te extraño, decía la niña, con voz suave. Y yo a ti, mi vida. Pero cada día falta menos. Javier escuchaba en silencio, dejando que madre e hija construyeran ese puente invisible. Y cuando colgaban, él abría el sobre que Clara le había dejado. Leía la carta una y otra vez. En ella no había despedida,
Solo ve, Javier, tú y yo somos dos caminos que se encontraron cuando más lo necesitaban. Pero un encuentro no siempre es el final del viaje. A veces, es solo una pausa para aprender a caminar sin miedo. Él lo entendía. Había vivido muchos años detenido, encerrado en la memoria de Victoria, en la culpa, en el miedo a volver a sentir. Clara no solo había cuidado de Sofía, había abierto ventanas en un corazón clausurado, aun con el paso de los días, Javier comenzó a retomar viejos hábitos. Volvió a correr por las mañanas, reabrió la biblioteca que había cerrado tras la muerte de su esposa, llamó a viejos amigos, volvió a escribir en su diario, y en cada página, un nombre en Clara. Una tarde, Sofía le pidió algo inesperado. Papá, quiero escribirle una carta. ¿A Clara? Sí hay, pero no una carta normal. Una con dibujos, con pétalos de flores, con perfume. Javier sonrió. Le ayudó a recoger flores del jardín, a recortar corazones, a buscar papel con olor a vainilla. Cuando terminaron, ella dijo, quiero decirle que aquí seguimos, que la esperamos, pero que no vamos a detenernos. Porque ella me enseñó eso, Anne. Y fue entonces cuando Javier comprendió que Clara había dejado mucho más que un vacío. Había dejado lecciones sobre amor, sobre libertad, sobre paciencia. Las semanas pasaban, y aunque la distancia seguía, algo había cambiado. La casa ya no estaba triste, solo distinta, más despierta, como si Clara hubiera sembrado algo que aún seguía creciendo. En un día, mientras organizaba papeles en su despacho, Javier encontró un cuaderno de dibujo de Sofía. Al abrirlo, vio algo que lo conmovió. En un dibujo de ellos tres, Sofía en medio, Clara de un lado, el del otro, los tres sonriendo, tomados de la mano. Abajo, escrito en lápiz de colores, en familia elegida. Se quedó mirando esa imagen por varios minutos. Y en su mente, una certeza comenzó a nacer. Tal vez el tiempo ya no debía ser contado en días de ausencia, sino en lo que cada uno estaba construyendo en su interior para volver a encontrarse mejor. Era una mañana de domingo. Javier regaba las plantas cuando escuchó la voz de Sofía gritar desde la ventana. «Papá, hay alguien en la puerta». Se limpió las manos en la toalla de jardín, sin apurarse. Pensó que sería algún vecino, pero al abrir la puerta, el tiempo se detuvo. Clara estaba allí, vestía sencillo, pero su mirada estaba distinta, más segura, más serena. Traía una pequeña mochila al hombro y una flor entre los dedos. Javier no dijo nada, solo la miró, como quien no quiere parpadear para no perder la imagen más bonita do mundo. «¿Puedo pasar?» «Siempre». Sofía bajó corriendo y se lanzó nos brazos de ella. «Viniste, viniste de verdad». Clara la abrazó fuerte. «Te prometí que volvería, ¿recuerdas? ¿Te vas a quedar?» Clara miró a Javier, luego a Sofía. «Eso depende. ¿Todavía hay lugar para mí aquí?» Javier tragó en seco, dio un paso hacia ella. «No solo hay lugar, hay amor y ganas. Y tiempo. Esta casa no es hogar sin ti. No quiero regresar como antes, no solo como la niñera. Quiero ser parte de verdad». «Entonces, quédate», dijo Sofía. «Pero, esta vez, como mi familia». Clara sonrió, emocionada. Y entonces, sin aviso, sin preparación, Javier la abrazó, como si quisiera borrar todos los días sin ella. Y ella lo abrazó de vuelta, como quien decide quedarse. Con el alma entera, pasaron la tarde juntos. Comieron en el jardín, rieron con juegos de mesa, contaron anécdotas del tiempo ausente. Sofía no soltaba la mano de Clara ni un segundo. Tenía miedo de que fuera un sueño. Al anochecer, mientras la niña dormía, Javier y Clara se quedaron en la sala. «No supe cuánto te necesitaba hasta que te fuiste», dijo él. «Y yo no supe cuánto me había enamorado de esta casa, de esta niña y de ti, hasta que respiré lejos. Entonces ahora, lo sé. No tengo todas las respuestas, pero sí tengo ganas de intentar, de amar sin miedo». Javier se acercó despacio, tocó su rostro con ternura. «¿Me dejarás mostrarte que el amor no siempre duele? Solo si me prometes que no me amarás desde la culpa, sino desde la elección». «Entonces, lo prometo», ante el hijo. Cada día se besaron, como quien no tiene prisa porque sabe que ya no hay reloj que los corra. Estaban donde debían estar. En días después, Javier organizó una pequeña reunión familiar. Invitó a sus padres, a algunos amigos, e incluso a Eugenia, no por reconciliación, sino por respeto. Quería que todos supieran que su vida había tomado un nuevo rumbo,
durante la comida. Levantó su copa. Quiero decir unas palabras. Todos guardaron silencio. Pasé años sintiendo que no volvería a amar, que mi vida había quedado detenida. Pero conocí a alguien que me enseñó que el amor no reemplaza, tan transforma. Y hoy, junto a Sofía, quiero decir que Clara no es solo parte de esta casa, es el corazón de este nuevo comienzo. Todos aplaudieron. Eugenia lo miró sin rencor, por primera vez, y cuando se acercó a Clara solo dijo: cuídalos. No por mí, por ellos. Clara asintió. No había guerra en sus ojos, solo respeto. En esa noche, Sofía pidió dormir en la cama grande, en medio de los dos. Así puedo sentir que los tengo cerca, dijo Annie, y allí quedaron. 3 cuerpos, un solo corazón. Clara, Javier y Sofía. Una familia no tradicional, no planeada, no perfecta, pero real. Una familia que nació del silencio, del dolor, de la paciencia. Why del amor? Porque a veces el amor no llega con flores ni promesa, llega sin avisar, pero cuando llega, uno simplemente sabe que es hora de quedarse. A veces, el amor llega cuando menos lo esperas, y lo único que pide es una segunda oportunidad. Esta historia no es solo sobre un viudo, una niña y una niñera, es sobre la valentía de volver a amar cuando el corazón aún tiene cicatrices. Si te conmovió esta historia, suscríbete al canal. Cada semana traemos relatos que emocionan, inspiran y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a sentir.